Mis queridos, antes de que les cuente mi historia, me gustaría saber desde dónde me están escuchando. Déjenmelo saber en los comentarios. Si alguna vez han sentido una traición, déjenme un comentario, suscríbanse y denle a me gusta para que sepan que no están solos. A mis 99 años, la vida me ha enseñado que el tiempo es un río que arrastra consigo alegrías y penas, pero también verdades que se resisten a ser olvidadas. Mi nombre es Leda y mi historia, aunque marcada por el dolor, es también un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Mi hogar, esa casa con el jardín lleno de bugambilias que tanto amaba, era mi santuario, el eco de una vida de trabajo y sacrificios. Cada flor, cada hoja guardaba un recuerdo, un suspiro de mi juventud, el eco de risas que ya no se escuchan. Mi vida junto a Gaspar, mi esposo, era tranquila, predecible, a pesar de la considerable diferencia de edad que nos separaba. Él, con sus 85 años, era un hombre de letras, un intelectual, y yo, su compañera fiel, disfrutaba de la quietud de nuestros días, de las largas horas de lectura compartida y de las conversaciones pausadas. Fue hace unos 20 años cuando la tragedia golpeó la vida de Adela, mi mejor amiga. Su esposo, su compañero de toda la vida, había fallecido de forma inesperada, dejándola sumida en una desolación profunda. Adela, siempre tan vivaz, tan llena de alegría, se había convertido en una sombra de sí misma. Mi corazón, incapaz de verla sufrir, no dudó en ofrecerle refugio en nuestra casa. «Ven, Adela, mi casa es tu casa, le dije con la sinceridad que solo una amistad de décadas puede ofrecer. Y así, Adela llegó a nuestro hogar trayendo consigo su dolor y una quietud que al principio me pareció natural. La vi llorar, la vi sumirse en el silencio, y mi única preocupación era brindarle consuelo, un espacio seguro donde pudiera sanar sus heridas. Pero con el paso de los días, una sutil incomodidad comenzó a instalarse en mi corazón. Eran pequeños detalles, miradas furtivas entre Adela y Gaspar, conversaciones susurradas que cesaban abruptamente cuando yo me acercaba. Al principio lo atribuí a la pena de Adela, a la necesidad de consuelo y a la natural empatía de Gaspar, quien siempre fue un hombre amable y comprensivo. Ambos compartían el amor por la lectura y me convencí de que su cercanía se debía a esa afinidad intelectual. Están compartiendo su dolor, su amor por los libros, me decía a mí misma, intentando acallar la pequeña voz de la inquietud que empezaba a susurrar en mi interior. Pero esa voz, con cada día que pasaba, se hacía más fuerte, más insistente, hasta convertirse en un grito ensordecedor. Una tarde, mientras buscaba un libro en la biblioteca de Gaspar, encontré algo que no debería haber estado allí. Entre las páginas de uno de sus volúmenes más preciados, un pañuelo de seda delicadamente bordado con las iniciales de Adela. No era un pañuelo cualquiera, era el que yo le había regalado en su cumpleaños años atrás. La duda, esa semilla venenosa, comenzó a germinar en mi alma. ¿Qué hacía el pañuelo de Adela en el libro de Gaspar? La inocencia de la situación se desvaneció, dejando un rastro de incertidumbre y una primera y sutil duda sobre la inocencia de la situación. ¿Qué significaba aquello? ¿Era solo una coincidencia o el inicio de una verdad mucho más dolorosa? A mis 99 años la memoria puede ser un laberinto, pero ciertos recuerdos se aferran con una tenacidad sorprendente. Aquel pañuelo de seda con las iniciales de Adela se convirtió en el hilo inicial de una madeja de sospechas que poco a poco fui desenredando. Mi mente, aunque cansada por la edad, aún conservaba la agudeza de antaño y mis ojos, que muchos creían nublados, comenzaron a observar con una precisión que antes no había necesitado. Las miradas furtivas entre Adela y Gaspar, que antes atribuía a la compasión, ahora me parecían cargadas de una intimidad que me helaba la sangre.
Sus conversaciones, antes inocentes susurros de consuelo, se transformaron en cómplices murmullos que cesaban abruptamente cuando yo me acercaba, dejando un silencio incómodo en el aire. Intenté, con la sutileza que la situación requería, sondear a Adela. «¿Cómo te sientes, querida? ¿Ya te has adaptado a nuestra rutina?» Coma le preguntaba buscando una fisura en su aparente fragilidad. Ella, con una sonrisa dulce y una mirada que ahora me parecía demasiado inocente, me tranquilizaba con palabras vacías. «Oh, Leda, eres un ángel. No sé qué haría sin ti y sin la compañía de Gaspar. Él es tan sabio, tan comprensivo». Sus respuestas, antes reconfortantes, ahora sonaban huecas como un eco sin alma. Y Gaspar, mi Gaspar, el hombre con quien había compartido décadas de mi vida, también había cambiado. Su presencia, antes un ancla en mi existencia, se había vuelto etérea, distante. Sus ojos, que antes me miraban con una devoción inquebrantable, ahora evitaban los míos, desviándose con una rapidez que no pasó desapercibida para mi corazón. La casa, antes un refugio de paz, se había convertido en un escenario donde se representaba una obra de teatro silenciosa, con Adela y Gaspar como protagonistas y yo, la espectadora involuntaria, atrapada en la primera fila. Cada risa compartida, cada mirada cómplice, cada ausencia inexplicable, tejía una red invisible a mi alrededor, una red de mentiras que me asfixiaba lentamente. La semilla de la sospecha, sembrada por aquel pañuelo, crecía sin control, alimentada por la evidencia que mis sentidos, antes adormecidos por la confianza, ahora captaban con una claridad dolorosa. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, me levanté y me dirigí al estudio de Gaspar. La luz de la luna se colaba por la ventana, iluminando tenuemente el escritorio. Allí, entre sus papeles, encontré una carta. No era una carta cualquiera, era una misiva de amor escrita con una caligrafía elegante que reconocí al instante, la de Adela. Mis manos temblaron al desdoblarla y mis ojos, que habían visto tanto en casi un siglo de vida, se negaron a creer lo que leían. Palabras de pasión, de planes futuros, de un amor prohibido que se había gestado bajo mi propio techo. La carta no solo confirmaba mis peores sospechas, sino que revelaba una extensión de la traición que mi mente, en su inocencia, no había podido concebir. No era solo un coqueteo, no era solo una cercanía, era un plan, un futuro que se construía a mis espaldas. ¿Qué más se ocultaba en las sombras de mi propio hogar? La carta de Adela, mis queridos, fue un puñal en mi corazón, pero la verdad completa, la que se desvelaría en los días siguientes, sería una estocada mortal. El mundo que hasta entonces había girado en torno a la placidez de mi hogar y la compañía de Gaspar, se desmoronó ante mis ojos. Una mañana, al despertar, la casa se sentía extrañamente vacía. El silencio no era el habitual, el de la tranquilidad, sino uno denso, pesado, cargado de ausencia. Gaspar no estaba en su estudio. Adela no estaba en la habitación de invitados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Bajé a la sala, al comedor, a la cocina, llamando sus nombres, pero solo el eco de mi voz me respondía. Fue entonces cuando vi la nota sobre la mesa de la cocina con la caligrafía de Gaspar, breve y fría. «Leda, hemos decidido empezar una nueva vida. No nos busques». El shock fue paralizante. No solo se habían ido, sino que se habían llevado todo. Al revisar nuestras cuentas bancarias, descubrí que estaban vacías. Cada centavo, cada ahorro de una vida de trabajo había desaparecido. Gaspar, mi esposo, y Adela, mi mejor amiga, me habían despojado de todo, dejándome no solo con el corazón roto, sino con una montaña de deudas. Las facturas del banco, los avisos de pago de la hipoteca, que antes Gaspar siempre manejaba, comenzaron a llegar revelando una situación financiera desastrosa que él había ocultado cuidadosamente. A mis 79 años me vi obligada a volver a trabajar.
La humillación era inmensa, pero la necesidad era aún mayor. Mis manos, que creía que solo servirían para tejer y cuidar mi jardín, tuvieron que volver a la labor, a la lucha diaria por la supervivencia. Pero la crueldad de su traición no terminó ahí. Entre los papeles que Gaspar había dejado, encontré documentos que revelaban su intención de vender la casa, mi hogar, el único refugio que me quedaba. Querían deshacerse de ella para financiar sus viajes, su nueva vida de lujo construida sobre mis ruinas. La indignación me invadió, una furia fría y calculadora que nunca antes había sentido. No era solo el dinero, no era solo la casa, era la burla, la desfachatez de su plan, la forma en que habían pisoteado mi confianza, mi amor, mi dignidad. La traición no había sido un acto impulsivo, sino una conspiración meticulosamente planeada, gestada bajo mi propio techo, mientras yo ingenua les ofrecía mi hospitalidad y mi cariño. La carta de Adela, que antes me parecía la prueba definitiva, ahora era solo una pieza más de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. ¿Qué otros secretos guardaba su huida? ¿Hasta dónde llegaba la profundidad de su engaño? El dolor de la traición, mis queridos, puede ser un veneno lento, pero también un fuego que forja el espíritu. A mis 79 años, con el peso de las deudas y la humillación de haber sido despojada de todo, muchos habrían sucumbido a la desesperación. Pero yo soy Leda, y la vida me había enseñado a no rendirme. La furia fría que me invadió no era destructiva, sino una chispa que encendió mi mente, agudizó mis sentidos y me impulsó a la acción. No podía permitir que Adela y Gaspar se salieran con la suya, no después de haber pisoteado mi vida de esa manera. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Mi venganza no sería ruidosa, sino silenciosa, metódica, devastadora. Comencé a investigar, a reconstruir los pasos de Adela y Gaspar. Mi edad, que antes parecía una desventaja, se convirtió en mi mayor camuflaje. Nadie sospecharía de una anciana de casi 80 años. Con paciencia fui atando cabos sueltos, revisando viejos documentos, haciendo preguntas discretas. Descubrí que Adela no era la viuda desolada que había fingido ser. Su historia de dolor era una fachada, una máscara cuidadosamente elaborada para ganarse la confianza de sus víctimas. Adela era una golpista experimentada, una maestra del engaño que había perfeccionado su arte a lo largo de los años. Gaspar, mi ingenuo Gaspar, no era su cómplice en igualdad de condiciones, sino otra de sus víctimas, seducido por su encanto y manipulado por sus promesas de una vida sin preocupaciones. Él, en su vejez, había caído en la trampa de una mujer sin escrúpulos, cegado por una pasión tardía y la promesa de una libertad que nunca llegaría. La revelación de la verdadera naturaleza de Adela me dio una nueva perspectiva, una claridad que transformó mi dolor en determinación. No era solo una traición personal, era un crimen, un patrón de engaño que necesitaba ser expuesto. Recordé a un viejo amigo de Gaspar, un abogado ya retirado llamado Oyer, un hombre íntegro y astuto. Lo contacté y aunque al principio se mostró escéptico, mi relato y las pocas pruebas que ya había reunido lo convencieron de la gravedad de la situación. Juntos, Oyer y yo comenzamos a construir un caso, a reunir pruebas irrefutables, extractos bancarios, registros de propiedades, testimonios de otras víctimas de Adela que al enterarse de mi historia se atrevieron a hablar. Cada pieza del rompecabezas encajaba revelando la magnitud de la estafa y la crueldad de Adela. Con todas las pruebas en mis manos, la decisión no fue difícil. No buscaría una confrontación pública, un escándalo que solo me traería más dolor. Mi venganza sería más sutil, más elegante, una trampa cuidadosamente tendida que los atraparía en su propia red de mentiras. Adela y Gaspar, confiados en su impunidad, seguían disfrutando de su nueva vida sin saber que la sombra de Leda, la anciana a la que habían subestimado, se cernía sobre ellos.
La justicia, mis queridos, a veces tarda, pero llega, y cuando lo hace es implacable. ¿Cómo se sentirían al descubrir que la anciana a la que creían haber destruido era en realidad la arquitecta de su propia caída? El escenario estaba listo, mis queridos. Adela y Gaspar, ajenos a la red que se tejía a su alrededor, habían regresado a la ciudad, confiados en que su pasado había quedado atrás. Se sentían seguros, invencibles, disfrutando de la vida que habían robado. Pero la paciencia es una virtud y la mía, forjada en casi un siglo de vida, era inquebrantable. Con la ayuda de Oyer orquesté una reunión aparentemente inocente, un encuentro social donde Adela y Gaspar se sentirían cómodos, rodeados de personas que sin saberlo serían testigos de su caída. No habría gritos ni escenas melodramáticas, solo la fría y contundente verdad. En el momento justo, cuando la conversación fluía y la complacencia reinaba, Oyer, con su voz pausada y autoritaria, comenzó a presentar las pruebas. Documentos, extractos, testimonios. Cada palabra era un golpe, cada papel una revelación. El rostro de Adela, antes tan sereno, se descompuso en una mezcla de incredulidad y pánico. Gaspar, mi Gaspar, parecía encogerse, su mirada perdida, la vergüenza tiñendo sus mejillas. No hubo necesidad de que yo dijera una sola palabra, las pruebas hablaban por sí mismas, revelando la magnitud de su engaño, la crueldad de sus acciones. La máscara de Adela se desmoronó, exponiendo a la estafadora fría y calculadora que era. Y Gaspar, mi esposo, fue visto no como un cómplice, sino como una víctima más de su manipulación, un hombre mayor seducido y arrastrado a un abismo de deshonestidad. La justicia, mis queridos, tiene sus propios caminos. No recuperé todo mi dinero, ni la casa que tanto amaba, pero recuperé algo mucho más valioso, mi dignidad. La verdad salió a la luz y con ella la paz que tanto anhelaba. Adela y Gaspar enfrentaron las consecuencias de sus actos, no por mi mano, sino por la mano de la ley y la implacable verdad. A mis 99 años miro hacia atrás y no siento rencor. La traición fue una herida profunda, sí, pero también fue el catalizador de una transformación. Me despojó de mis bienes, pero me regaló una libertad que nunca antes había conocido. La libertad de ser yo misma, sin máscaras, sin pretensiones. La libertad de encontrar la felicidad en las cosas más simples, en una flor que florece, en una mano que se extiende, en una historia que se comparte. Mi vida, mis queridos, es un testimonio de que la edad no es un límite para la resiliencia, para la dignidad, para el amor propio. Que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la paz del alma, en la fuerza del espíritu, en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mirada puesta en el horizonte, sigo tejiendo mi tapiz, un hilo a la vez, con la certeza de que cada puntada, cada experiencia, por dolorosa que sea, me ha convertido en la Leda que soy hoy. Una mujer que ha perdido mucho, pero que lo ha ganado todo en el camino. La vida, mis queridos, siempre nos da una segunda oportunidad para ser felices, para encontrar la paz, para florecer de nuevo. Solo hay que tener el valor de buscarla. Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor suscríbanse, denle un me gusta y compártanla. Recuerden, nunca es tarde para defender lo que es suyo, para encontrar la paz y para florecer de nuevo. La vida, mis queridos, siempre nos da una segunda oportunidad para ser felices.